Iba a convertirse en un arma, pero acabó siendo un hazmerreír, un tanque no hecho por ingenieros, sino por obreros sin planos, una máquina que apenas rodaba, traqueteaba, echaba humo, y que aún así debía detener la invasión japonesa. Su creador creyó que estaba salvando a su país, pero el mundo lo vio como una broma. ¿Por qué este monstruoso aparato de chapa de hierro corrugada se convirtió en un símbolo de audacia desesperada? ¿Y cómo la historia del tanque más vergonzoso se transformó en una de las leyendas más conmovedoras de la Segunda Guerra Mundial? Lo descubrirán al final de este video. Hoy parece ridículo, como un accesorio de comedia salido de alguna película paródica de la Segunda Guerra Mundial. La fotografía de este tanque se ha convertido en un meme de Internet. Una mole achaparrada sobre orugas, revestida con láminas de acero ondulado, parece una caseta rural montada sobre un tractor. Los comentaristas se ríen, lo comparan con un inodoro portátil con ruedas, lo llaman la invención más disparatada de su tiempo. Parece haber sido creado para ser objeto de burla, pero detrás de esta extraña imagen no hay una broma ni una estupidez, sino una historia de miedo, determinación y la increíble tenacidad de un pequeño país que se encontraba ante una enorme amenaza. Donde otros ven un absurdo, se esconde un símbolo de audacia desesperada. Este tanque no surgió del lujo de los experimentos de ingeniería o de las ambiciones de los industriales. Nació del pánico, de la sensación de que el mañana podría no llegar si no se intentaba defender con lo que fuera. No fue diseñado en laboratorios secretos, ni creado por equipos de ingenieros que trabajaban en la frontera de la tecnología. Nació de personas que no tenían nada más que determinación y miedo. Con el tanque del que ahora se ríen, Nueva Zelanda intentó construir un escudo contra el ejército más poderoso de Asia. En los años en que el mundo ardía, la risa era un lujo. En aquellos meses, cuando el sol naciente del imperio se acercaba desde el otro lado del Pacífico, este extraño tanque se convirtió en el símbolo de la última esperanza. No era hermoso, no era rápido, no era formidable, pero existía, y eso ya era suficiente para sentir que el país no se rendía. Y cuando hoy la gente hojea viejas fotografías, sin ser consciente del miedo que se esconde tras esos paneles oxidados, en alguna parte, en las profundidades de los archivos de la historia, resuena la voz silenciosa de quienes construyeron el monstruo, no por la gloria, sino para sobrevivir. Lo absurdo de este tanque no es motivo de risa, sino un recordatorio de un tiempo en el que la guerra ya no estaba lejos, sino justo en el horizonte, cuando ni siquiera el océano era ya una protección. De esta ansiedad surgió la extraña y angulosa máquina que el mundo recordó como una anécdota, pero que Nueva Zelanda vio como un acto desesperado de fe en sí misma. Y mientras las láminas onduladas de metal, atornilladas sobre un tractor, brillan en las instantáneas del pasado, la historia sigue viva, no como una broma, sino como un testimonio silencioso de que incluso la risa a veces nace del miedo. Porque detrás de cada escena ridícula, donde un cobertizo de hierro se arrastra por el campo, había un país dispuesto a luchar hasta el final, incluso si su arma parecía un error. Y fue con esta extraña, casi cómica máquina que comenzó una historia donde la risa se entrelaza con el coraje y el absurdo con el heroísmo. De esta extraña progenie del miedo comenzó un capítulo donde una pequeña nación desafió lo imposible, no por la victoria, sino para demostrar que no se quedaría en silencio, incluso cuando no tenía nada más que fe
y un viejo tractor. Cuando los cañones volvieron a tronar en Europa y Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania, en el otro extremo del mundo, la pequeña Nueva Zelanda alzó la cabeza sin dudar. La lealtad a la mancomunidad no era solo una elección política, era parte de su ser. La memoria de la guerra anterior, donde miles de neozelandeses cayeron bajo cielos extranjeros por una causa común. Un país donde todavía olía a hierba y lana de oveja, se preparaba de nuevo para enviar a sus hijos al otro lado del planeta para luchar por aquellos a quienes la mayoría ni siquiera había visto. Pero a diferencia de los gigantes de Europa, Nueva Zelanda no tenía ni fábricas potentes, ni talleres blindados, ni reservas de metal. Su riqueza eran las personas y la tierra donde pastaban los rebaños. No podía dar equipo a los aliados, solo podía dar corazones y manos. Al comienzo de la guerra, nadie dudaba de que las batallas, como antes, estarían lejos. En el continente, en el barro de los campos franceses, en el cielo sobre Londres, aquí, en el extremo sur del planeta, parecía que se podía ser espectador, no participante, pero esta engañosa calma se rompió en diciembre de 1941. Los aviones japoneses atravesaron el cielo matutino sobre Pearl Harbor y la guerra, que parecía lejana, de repente giró su rostro hacia el Pacífico. El ruido de las explosiones en Hawái resonó en las verdes colinas de Nueva Zelanda. La gente escuchaba las noticias con un sentimiento que antes les era desconocido. Ahora el peligro no venía de Europa. Se acercaba desde el norte a través de la vasta agua donde comenzaba Japón. El primer ministro Peter Fraser entendió que el mapa del mundo había cambiado. Ayer, Nueva Zelanda ayudaba a Gran Bretaña. Hoy ella misma necesitaba ayuda, pero la ayuda no llegaría. Londres se ahogaba bajo las bombas y América apenas comenzaba a recuperarse del golpe. La pequeña isla, de repente, se dio cuenta de que estaba sola. Sola contra un imperio cuyos ejércitos avanzaban por Asia y cuya flota ya se acercaba a los mares del sur. Y esta conciencia fue fría como una sentencia. Todo lo que antes parecía política lejana ahora se convertía en una amenaza directa. Desembarcos japoneses podían ocurrir en las playas, tanques extranjeros podían rodar por las carreteras y el cielo ya no garantizaba la seguridad. Nadie llegaría a tiempo, nadie conseguiría salvarlos. Todo lo que tenían era la determinación de no esperar a que el enemigo pisara su tierra. Así comenzó un nuevo capítulo de la guerra para un país que no tenía armas, pero sí sentido del deber. De este miedo nació la determinación de actuar sin mirar atrás, de exprimir todo lo posible, y donde algunos veían impotencia, Nueva Zelanda vio un desafío: transformar lo imposible en alguna forma de defensa, porque si el océano ya no protegía, tendrían que construir su propio escudo, incluso con materiales improvisados. Diciembre de 1941 se convirtió en el mes en que todas las ilusiones desaparecieron para Nueva Zelanda. Después del ataque a Pearl Harbor, el Pacífico dejó de ser un mar tranquilo y se convirtió en una arena donde se acercaba una nueva fuerza implacable. Las banderas japonesas ya ondeaban sobre Manila, Hong Kong, Malasia. Cada semana traía noticias de la caída de otra ciudad, y el mapa del mundo parecía oscurecerse ante sus ojos. En Wellington, la capital de Nueva Zelanda, el primer ministro Peter Fraser se sentó ante el mapa del Pacífico, viendo cómo el frente se acercaba lentamente a su país. Entendía que su isla no era solo un punto en el mapa, sino el siguiente paso para el imperio del sol naciente, que ahora no conocía límites. Mientras Londres luchaba contra los nazis
y América intentaba recuperarse del humillante golpe, Nueva Zelanda permanecía abierta y vulnerable. Sus fuerzas armadas eran pequeñas, su armamento obsoleto y su industria ni siquiera podía producir un vehículo blindado. En caso de invasión, la ayuda llegaría demasiado tarde, si es que llegaba. Con cada día, la ansiedad crecía y parecía que Japón solo esperaba el momento para avanzar hacia el sur. Peter Fraser, un hombre tranquilo y obstinado, entendió que pedir rescate era inútil. Gran Bretaña defendía su propia casa y América estaba reconstruyendo su flota. Sabía que nadie los protegería excepto ellos mismos. En las reuniones del gobierno, las palabras autodefensa, movilización, frente interno se escuchaban cada vez más. Si el enemigo pisaba su tierra, lo encontrarían no con súplicas, sino con alguna fuerza. Aunque no fuera moderna, aunque no fuera potente, sería suya. De estas conversaciones nació una nueva política, una estrategia de supervivencia desesperada. El país, que no tenía fábricas ni tanques, decidió armarse con todo lo que pudiera encontrar. Viejos cañones de la guerra anterior, aviones desmantelados por los británicos, incluso barcos de pesca reequipados como lanchas de guerra, todo servía, pero no era suficiente. La principal amenaza venía por tierra. Los tanques japoneses podían romper cualquier línea de defensa en un solo asalto. Fue entonces cuando Fraser dio un paso que más tarde pasaría a la historia como un símbolo de inventiva desesperada. Encargó al ministro de Obras Públicas, el enérgico y obstinado Bob Semple, crear algo que el país nunca había tenido: su propio tanque. La decisión sonaba descabellada, pero no había elección. Y en ese momento, cuando las ciudades ya ardían en el Pacífico y las olas arrastraban restos de barcos, en los tranquilos talleres de Nueva Zelanda germinó una idea que grabaría el nombre de Bob Semple en la historia para siempre. Aunque no fuera como él soñaba, Nueva Zelanda se convirtió rápidamente en un laboratorio de supervivencia. Todo lo que podía ser transformado, lo era. En el cielo volaban aviones que ayer transportaban correo y pasajeros, y hoy llevaban bombas atornilladas a mano a su vientre. Viejos de Havilland civiles se convertían en máquinas de combate, aunque los propios pilotos sabían que no tenían ninguna posibilidad contra los cazas japoneses. Pero nadie se negaba a volar, ni siquiera en máquinas tan frágiles. En los puertos tenían lugar otros milagros de inventiva. Buques mercantes, barcos de pesca, incluso viejos remolcadores se transformaban en buques de guerra. Los revestían con láminas de acero, instalaban cañones y les daban nuevos nombres, como si los nuevos nombres pudieran dar confianza en el combate a estos viejos cascos. Así, del Pacífico SS Manawai, construido en los años 20, nació el HM-1CTS Manawai, un orgulloso crucero armado hasta los dientes, pero aún frágil por dentro, como un anciano vestido con armadura. Estos intentos no eran locura, eran un acto de desesperación. Nueva Zelanda entendía que si los japoneses desembarcaban en la costa, la lucha no sería en el mar ni en el cielo, sino en tierra. Y en tierra no tenían nada, ni un solo vehículo blindado, ni un solo tanque. El ejército podía empuñar rifles, pero no podía detener el acero. Y entonces, cuando quedó claro que nadie les daría tanques, el país decidió hacerlos por sí mismo. En ese momento, entró en escena un hombre del que se contaban leyendas. El ministro de Obras Públicas, Bob Semple, no era ingeniero ni militar, sino un obstinado práctico que construía puentes, carreteras y presas, y siempre encontraba una forma de sortear lo imposible.
Era conocido como un hombre que no se rendía y no esperaba órdenes de arriba. Cuando otros discutían, él ya estaba cavando la tierra. Cuando alguien decía, no se puede, él preguntaba, ¿por qué? A él le confió Fraser la tarea más descabellada: crear un tanque donde no había acero, ni armas, ni planos. Semple no sonrió ni dudó. Simplemente dijo, lo haremos, y con esta decisión puso fin a las discusiones sobre lo que no se podía hacer. En su opinión, el tanque no era una maravilla de la tecnología. Era una herramienta que debía ser ensamblada como cualquier otra máquina. Si no tienes una fábrica, lo harás a partir de un tractor de construcción. Si no hay un cañón, encontrarás algo que dispare. Si no hay blindaje, lo soldarás con lo que tengas. Una lógica simple, como la pala con la que una vez comenzó su carrera. Así comenzó una nueva historia, no sobre un tanque, sino sobre la fe en que incluso un pequeño pueblo es capaz de enfrentarse a una gran fuerza si decide no esperar a que otros luchen por él. Y mientras los ingenieros de otros países trazaban líneas en el papel, los martillos ya sonaban en los talleres de Nueva Zelanda. Sobre tractores fríos cubiertos de polvo, comenzaba a nacer la extraña máquina angular que debía convertirse en el primer y último escudo del país. Bob Semple eligió la base del futuro tanque tan simplemente como elegía una vez las herramientas de construcción. Sabía que Nueva Zelanda disponía de varias docenas de tractores americanos Caterpillar D8, máquinas pesadas, resistentes y fiables que abrían carreteras y arrastraban piedras. No tenían nada de heroico, pero en sus orugas se sentía la fuerza. Si el país no tiene tanques, que el tractor se convierta en un tanque. Así nació una idea que en tiempos normales habría provocado risa, pero que entonces parecía la única salida. El problema era que, incluso con los tractores, a Semple le faltaba lo principal: blindaje, armamento y diseñadores. No existían planos, ni instrucciones, ni siquiera el concepto de cómo distribuir correctamente el peso para que semejante mole pudiera siquiera moverse. Todo se creaba literalmente sobre la marcha. Para la protección, utilizaron láminas de acero ondulado, similares a las utilizadas en la construcción de hangares. Las remachaban y soldaban directamente al cuerpo del tractor como si estuvieran parcheando una vieja caldera. El grosor de estas placas no cumplía con los estándares militares, pero simplemente no había otro acero. Así nació la extraña y angulosa armadura, irregular, con protuberancias, con remaches visibles a la luz, como cicatrices. El cañón era otra imposibilidad. Para un tanque completo, se requería un arma de calibre 37 mm, pero no se encontró ni un solo cañón de ese tipo en el país. En su lugar, instalaron una ametralladora ligera Bren, destinada a la infantería. Más tarde se añadieron otras 6, apuntando en diferentes direcciones, para que la máquina pudiera disparar en todo el perímetro, como una avispa picando por todos lados a la vez. Esta solución parecía salvaje, pero permitía al menos crear una ilusión de poder. Con cada día que pasaba, la construcción crecía. Sobre el tractor aparecía una torreta. En el interior, una cabina primitiva para la tripulación. Obreros acostumbrados a construir puentes ahora soldaban armaduras. Herreros, cerrajeros, incluso granjeros venían a ayudar. Ninguno de ellos tenía experiencia en la creación de equipo militar, pero todos tenían un sentimiento: si iban a construir una defensa, que fuera con sus propias manos. La máquina crecía como algo vivo, como si la propia isla estuviera esculpiendo a su guardián de acero. Cuando por fin se apretó el último tornillo,
Un monstruo de 25 toneladas salió del cobertizo, enorme, ruidoso, humeante, con un cuerpo anguloso y una extraña torreta, más parecida a una garita de vigilancia. Semple miró su creación con orgullo. En sus ojos era la prueba de que incluso sin recursos se podía hacer lo imposible. Creía que el país obtendría un escudo que al menos infundiría miedo en aquellos que quisieran desembarcar en sus costas. Los periódicos escribieron sobre un avance nacional, y los obreros que estaban junto a esta máquina se fotografiaron como si estuvieran junto a un monumento al futuro. Y entonces llegó el día en que el tanque fue mostrado al público. La multitud se reunió con interés, pero los primeros minutos convirtieron el triunfo en confusión. La ruidosa bestia avanzó lentamente, arrastrando apenas sus orugas. La gente se miraba, susurraba. Alguien se burló. En lugar de un formidable símbolo de fuerza, ante ellos iba una criatura torpe, pesada, extraña, de acero y esperanza. Semple permaneció inmóvil. Su creación había salido a la luz, y ahora nadie podía ocultar la verdad. Lo que debía infundir confianza solo causaba desconcierto. La multitud no pudo contener la risa. Unos señalaban con el dedo, otros simplemente movían la cabeza, sin creer que esta máquina traqueteante realmente tuviera que proteger al país. Los periódicos del día siguiente salieron con titulares como «El tanque de chapa de hierro corrugado» y «Una nueva palabra en la construcción rural». Los fotógrafos se apresuraron a tomar fotos de la torreta angular y las láminas onduladas de la armadura, y los pies de foto sonaban casi a burla. El cobertizo de hierro está listo para el combate. La gente se reía, pero en el fondo entendía. Esta risa es amarga, porque detrás de este absurdo se escondía una desesperación desnuda hasta el hueso. Esto no era una comedia, era un intento de supervivencia disfrazado de farsa. El propio Bob Semple no se justificó. Se puso frente a los periodistas con calma y dijo: «Se reirían menos si mañana soldados extranjeros pisaran su costa». Creía que su tanque al menos daría a la gente la sensación de que no estaban indefensos. Pero incluso él veía lo frágil que era esta fe. Las láminas de metal temblaban con el viento. El motor rugía, como protestando por haber sido obligado a ser un soldado. Los militares, a pesar de las burlas, no se echaron atrás. Entendían que se podía reír hasta que comenzara la batalla. Y cuando las banderas extranjeras se levantaran en el horizonte, incluso este extraño tanque valdría más que las conversaciones vacías. Lo registraron bajo la seca designación, punto de fuego móvil. Los papeles parecían serios, como si eso hiciera la máquina más fiable. El tanque fue enviado a pruebas para demostrar que la risa era prematura. Semple estuvo presente personalmente. De pie al borde del campo de pruebas, el motor se encendió, las orugas chirriaron y la construcción de 25 toneladas avanzó. Al principio con confianza, incluso con orgullo, pero después de unos minutos quedó claro: no habría milagros. La máquina zumbaba, temblaba y apenas se arrastraba, como si ella misma se resistiera a su destino. Cualquier subida se convertía en una prueba, cada giro en una lucha contra sí misma. Cuando el tanque intentó superar una pequeña pendiente, se atascó y el motor aulló por la sobrecarga. La tripulación dentro sentía el calor y el temblor del metal, el estruendo de los tornillos y el olor a aceite recalentado. Las orugas patinaban en el suelo, sin fuerza. El tanque temblaba, como si quisiera decir: «Me esfuerzo, pero no estoy hecho para esto». Los que observaban ya no se reían. La risa se extinguió, dejando paso a un silencio en el que solo se oía el ronroneo del motor.
Y en este silencio, la verdad resonó por primera vez. Este tanque no salvaría a nadie, pero al igual que el país que lo construyó, al menos lo intentaría. Así, comenzaron las pruebas que debían ser la última comprobación, no de la máquina, sino de la fe. Y lo que vieron los militares hizo que muchos bajaran la mirada, porque peor que esto ya no podía ser. Las pruebas se convirtieron en un espectáculo agonizante. Tan pronto como el tanque entró en terreno accidentado, quedó claro que su destino estaba sellado. Se arrastró lentamente por el campo de pruebas a la velocidad de un peatón, solo 7 millas por hora. Cualquier bache, cualquier hoyo se convertía en una barrera. El enorme cuerpo de la máquina se balanceaba, perdiendo el equilibrio. Y cada nuevo empujón amenazaba con volcarlo. Cuando el mecánico intentaba girar, el chasis se tensaba y como que se resistía, como si él mismo no quisiera moverse. Para cambiar de dirección, la tripulación tenía que detenerse por completo, pisar el embrague, cambiar de marcha y volver a acelerar. En combate, tal lentitud significaba una sentencia. El metal crujía bajo su propio peso, el motor rugía, escupiendo nubes de humo, y la armadura tintineaba cuando las balas la golpeaban. En las pruebas, decidieron verificar la resistencia del revestimiento, y los soldados abrieron fuego con ametralladoras ligeras. Las balas rebotaban en las láminas onduladas, dejando abolladuras, pero esto era una impresión engañosa. Contra un proyectil real, tal escudo no habría resistido ni un segundo. Cualquier tanque japonés lo habría perforado como una lata de conserva. La máquina, que al principio parecía un símbolo de esperanza, resultó ser solo una voluminosa sombra de esa esperanza. Semple observaba cómo su creación se atascaba en el barro, zumbaba y temblaba, y entendía: este es el final. No el final del sueño, sino el final de la ilusión de que un sueño puede reemplazar a las fábricas y a los ingenieros. No culpó a nadie. En esta torpe y ruidosa mole había de todo: determinación, fe, orgullo e impotencia. Después de la última carrera, el tanque fue apagado y el motor, enfriándose, crepitaba suavemente. Los militares agradecieron el esfuerzo, pero el veredicto era inevitable. El proyecto se detiene. Los 2 ejemplares construidos fueron desmantelados y devueltos a la vida pacífica. Los tractores, en los que se basaba toda la construcción, volvieron a labrar la tierra, cavar zanjas y transportar cargas. Regresaron a donde su fuerza era apropiada. Con esto, la historia del tanque más extraño terminó, pero no desapareció, porque lo que hizo Bob Semple no se puede medir por la velocidad, el blindaje o el calibre. Su tanque no se convirtió en un arma, sino en un espejo de una época en la que un país sin fábricas ni acero decidió no esperar la salvación. En él no había perfección, solo voluntad. Demostró que el coraje no siempre se ve hermoso. A veces traquetea, chirría, se atasca en el barro, provoca risa y, sin embargo, sigue adelante. Y cuando hoy se recuerda este tanque con una sonrisa, hay que recordar que no fue una broma. Fue el grito de un pueblo que se negó a ser víctima. Incluso en la forma más ridícula, encarnó la grandeza de la simple obstinación humana. La historia de Bob Semple no es sobre un fracaso, sino sobre la audacia de construir cuando la destrucción parece inevitable. A veces, las mayores hazañas no vencen al enemigo, solo le recuerdan al mundo que el ser humano no se rinde. Y quizás sea por eso que de un tractor ruidoso, revestido con chapa de hierro corrugado, nació no un fracaso, sino una leyenda.